La definición del método cuantitativo es que esto busca llevar la realidad a lo que son datos numéricos. Esto busca más que todo analizar números exactos de una recopilación de datos. El origen del método cuantitativo surge en el siglo XIX y XVIII, en el seno del capitalismo del burgués occidental, con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico como un universo complejo. En este proceso cuantitativo se da ese origen en esos años como específico para llevarlo al sistema económico, para ver cómo es la economía como sistema complejo del origen del método cuantitativo. Caracterización de la metodología cualitativa. Objetividad. Busca conocer una realidad externa e independiente del investigador, forma imparcial. Medición. Transforma los fenómenos en datos numéricos para su análisis. Razonamiento. Deductivo. Parte de teorías e hipótesis preexistentes para confirmarlas o refutarlas con los datos. Estructura. Sigue un proceso definiendo para controlar el estudio y minimizar el sesgo. Responsabilidad. Busca que el estudio se pueda ser respectivo por otros investigadores obteniendo resultados similares. Instrumentos estandarizados. Utilizadas herramientas de recolección de datos y uniforme. Cuestionarios cerrados, escalas, experimentos, casualidad. Se interesa por el establecer relaciones de causa y efecto entre variables. Grandes maestras bajan con un número elevado de participantes para asegurar la que sea representable estadísticamente. Principios. El enfoque cualitativo se refiere por dos principios fundamentales, el empirista y el formalista. El principio empirista se basa en que el conocimiento viene de la experiencia y la observación de los hechos para la metodología cualitativa. Solo aquello que pueda ser medio contado y verificado. Empíricamente es considerado válido el principio formalista. Se refiere a la necesidad de una estructura y precisión matemática. Implica el uso de modelos estadísticos y matemáticos para analizar los datos, buscar patrones y establecer relaciones. Este principio garantiza que la investigación sea sistemática, replicable y que sus resultados puedan ser expresados y comprendidos de manera universal a través de cifras y gráficos. Gracias. Y el día de hoy les estaré explicando un poco sobre el origen del método cuantitativo. En los métodos cuantitativos tenemos las premisas fundamentales y en las premisas fundamentales tenemos la objetividad. Esta se basa en alcanzar un conocimiento neutral y desinteresado, minimizando la influencia del investigador. Tenemos que se basa en hechos, es decir, se basa en hechos reales. Ella nada más cree en la investigación previa y los objetivos que sean o que se tienen de manera directa. Es decir, no creen interpretaciones ni subjetividades. Así como también tenemos la representación parcial de la realidad, en la cual se basa específicamente en los hechos que están disponibles, en la información que está veraz y en la información que está concreta. No explora más allá de la realidad y de lo que se tiene investigado.
Tenemos así también las principales críticas. En las principales críticas tenemos la subjetividad disfrazada de cuantitativamente, que ella, como muy bien lo dice la pregunta, se basa en la subjetividad, pero también argumenta o especifica que la objetividad puede variarse, o sea, puede ser variable para así hacer preguntas de investigación, entre otras. También tenemos la descontextualización en las principales críticas, y es que la descontextualización muchas veces los investigadores tienden a hacer una descontextualización de la realidad, valga la redundancia, y tiende a equivocarse, es decir, aunque específicamente la información sea válida, concretamente de la realidad no es veraz, no es una información que sea entendible por medio del investigador. Por último, tenemos las limitaciones de la comprensión, y es que en estas limitaciones de la comprensión nos especificamos y nos basamos en que muchas veces no se va más allá de la investigación que tenemos, o sea, de la realidad, y esta muchas veces no interpreta las emociones o la percepción en la que fue vivida la investigación o el transcurso de la investigación previa de la realidad. Gracias. Mi nombre es Francisco Bolero y les voy a hablar sobre los diseños de investigación cuantitativa, que son las estrategias que conectan las preguntas de investigación con la recolección, el análisis y la interpretación de los datos. Entre los diseños de investigación tenemos los diseños puros, que estos implican la manipulación intencional en una o más variables independientes para observar sus efectos en una o más variables dependientes dentro de una situación de control. Tenemos los diseños cuasi experimentales. Se utilizan cuando no es posible asignar aleatoriamente a los participantes. Tenemos los diseños preexperimentales. No tienen control sobre las variables internas ni garantizan la equivalencia de los grupos. Tenemos los diseños no experimentales. La variable independiente no es manipulada intencionalmente. Los diseños transversales recolectan datos en un único momento o tiempo. Tenemos los diseños exploratorios, que estos describen un fenómeno no conocido. Los fenómenos descriptivos, que miden o evalúan diversas características de un fenómeno. Los diseños correlacionales describen relación entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Tenemos los longitudinales, que recolectan datos en diferentes puntos o periodos de tiempo para analizar cambios o tendencias. Tenemos los diseños de tendencia, que analizan cambios en una población a lo largo del tiempo. Diseños de cohorte. Siguen a su grupo de cohortes o individuos a lo largo del tiempo. Tenemos los diseños de panel. Utilizan cambios en los mismos sujetos específicos a lo largo del tiempo. Técnicas de obtención de datos. Tenemos una variedad sobre las técnicas para hacer la recolección y la obtención de estos datos. Primero tenemos los cuestionarios, que son instrumentos estandarizados con preguntas cerradas o semicerradas que se administran en una muestra de la población. Tenemos las entrevistas estructuradas. El investigador sigue un guión de preguntas con opciones de respuestas predeterminadas. Tiene opciones A, B, C, D. Tenemos las observaciones cuantitativas. Consisten en el registro sistemático y estructurado de comportamientos o eventos que pueden ser contados o medidos. Tenemos las pruebas estandarizadas. Uso de instrumentos psicosométricos o de rendimientos valiosos o de rendimientos validados que arrojen puntuaciones numéricas. Técnicas de análisis de datos. Se basan en las estadísticas para resumir,
describir, explorar relaciones y hacer inferencias sobre los datos recolectados. Entre las técnicas tenemos las estadísticas descriptivas, que se utilizan para resumir y organizar los datos. Tenemos medidas de variabilidad o dispersión, que indican cuán dispersos están los datos. Tenemos la distribución de frecuencia. Estas son a través de tablas y gráficos que muestran cuántas veces ocurre cada valor. Tenemos las estadísticas inferencial. Se utiliza para hacer generalizaciones o inferencias sobre una población basándose en los datos de una muestra. Tenemos las pruebas de hipótesis, que determinan si los resultados obtenidos en una muestra son lo suficientemente significativos como para generalizarse a la población. Incluyen test de pruebas, ANOVA, que son análisis de varianza, y los análisis de correlación.